Buenos días, profesor y compañeras todos. Vamos a hablar sobre la alternativa de solución ante la crisis actual. Trabajado en el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirigido por el docente Freddy Virgilio Salinas Meléndez. Mi grupo está constituido por Díaz Álvarez, Eduardo Martín, Flores Solarte, Claudio Alejandra, Rodríguez Urrutia, Jair Smith, Sánchez Janampa, José Andrés, Tixe Ramos, Daisy Crisley, Villanueva Escalante, Víctor Manuel y quien les habla, Cipriano Ramos Yansari. La problemática actual. El Perú ha estado convulsionando en los últimos años por la agitación política, rápidos cambios de presidente y los constantes escándalos e investigaciones. Pero esta problemática actual fue quizás una de las más tumultuosas de la historia reciente del país. Un voto de destitución, un arresto, una nueva presidenta, un estado de emergencia nacional, un traspaso de poderes inicialmente pacífico se ha vuelto violento en esta frágil democracia sudamericana. Por consecuente a todo esto, el pueblo peruano se levantó. Resultante a esto, podemos ver actos vandálicos al interior del país incentivados por un descontento de los mineros ilegales, informales y la tala ilegal. Resurgimiento de grupos de índole terrorista, subida de precios a causa del bloqueo de carreteras, quebrantación del orden constitucional, falta de profesionalismo por parte de autoridades gubernamentales, aumento de la delincuencia a causa de la poca inversión a la seguridad ciudadana. Frente a esta problemática, en este trabajo se han elaborado diversas posibles soluciones. Entre ellas tenemos Posibles soluciones a la crisis política actual. Adelantar elecciones. Llamar a nuevas elecciones no sería una solución definitiva para la crisis que azota a Perú. De acuerdo a las personas que protestan en las calles del Perú contra la destitución y el apresamiento del presidente Pedro Castillo, la solución para salir de la crisis actual consiste en elecciones inmediatas para renovar todo el personal político, desde la presidencia hasta el Parlamento. Punto 2. Fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público, exhortando que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad. 3. No admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos en corrupción o apología al terrorismo, aun cuando hayan sido rehabilitados. 4. Visibilizar el gasto en contrataciones de servicios. 5. Evitar sobresimplificar las obras por impuestos. Propuesta de salud y educación. La crisis actual se debe en su mayoría a que la mayoría de los peruanos carecen de un voto responsable, pues se dejan llevar por las promesas o por falacias propuestas por candidatos incompetentes y no hay una investigación de antecedentes judiciales o sobre el trayecto de la carrera profesional del candidato. Otro problema que acecha a Perú es la carencia de educación básica y superior, pues una mejor educación da como resultado un mejor voto y este a su vez da como resultado un gobierno honesto y trabajador. Las soluciones propuestas son las siguientes. 1. Sancionar a aquellos políticos que no se comprometen con su partido, pues aquella conducta demuestra que no obran acorde a sus ideas, ya que solo buscan llegar al poder por sus intereses personales y aquello es muy común en la política peruana. 2. Mayor transparencia y responsabilidad por parte de los líderes políticos. 3. Invertir en la salud mental de los peruanos, pues la coyuntura actual demuestra que en el Perú la violencia está interiorizada en nuestra sociedad. Según MINSA 2019, más de 6 millones de peruanos requieren atención médica relacionada a problemas de salud mental. Cerca del 20% de habitantes de nuestro país padecería trastornos de depresión, ansiedad, estrés u otros más complejos que derivan en adicciones y episodios de violencia. 4. Mayor inversión en la educación de los peruanos. Es importante que tanto el Congreso, el Ejecutivo y la ciudadanía en general se den cuenta que estamos en una crisis educativa sin precedentes. Según cifras oficiales, más de 670,000 niñas, niños y adolescentes no se han matriculado.
probablemente porque ha ingresado al trabajo infantil. Si no nos ponemos en marcha, estas niñas y niños permanecerán fuera de la escuela para siempre. UNICEF 2022. La gobernabilidad. Después de la vacancia del presidente Castillo, asume la vicepresidenta Dina Boluarte el 7 de diciembre, tal como se estipula en la Constitución. Después de haber asumido, se crea un malestar general en el sector provincia, donde hay protestas y boicot que llegan al vandalismo. El pedido de estas personas es variado, entre ellos se pide la liberación y restitución del expresidente Castillo. Pero tienen en común la destitución de su cargo el actual presidente Boluarte. Se prevé que el PIB crecerá un 2.7% en 2022, un valor que se mantiene por debajo de la tendencia previa a la pandemia. Se espera que la actividad sea respaldada por un aumento de las exportaciones mineras, pero también sufrirá una desaceleración gradual de la demanda interna. Es probable que la inversión privada se estanque, dado que la confianza comercial es baja debido a la inestabilidad política e institucional. El adelanto de elecciones y violencia generalizada no harían más que empeorar nuestra situación económica actual, aumentando la pobreza y dañando nuestro pobre sistema público. Por ello se propone que la presidenta Boluarte culmine su gobierno en 2026 para lograr una pequeña estabilidad. Inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana se define como el miedo a posibles ataques, agresiones, secuestros, violaciones de las que podamos ser víctimas. Hoy en día, una de las principales características de las sociedades modernas es que vivimos en un mundo donde el nivel de violencia se ha extendido a una atmósfera criminal generalizada. Soluciones. Priorizar la prevención en vez de represión. Represión se refiere a la persecución de la delincuencia, la cual se enfocará como una búsqueda para construir la paz social. Combatir en forma enérgica la microcomercialización de drogas. Para tales efectos, el artículo 299 de la Constitución Política del Perú regula la posesión no punible que opera cuando la droga es destinada al propio e inmediato consumo. Promover en la población acciones preventivas y de convivencia pacífica. Erradicar los puntos de ventas de artículos robados, donde tanto ciudadanos como el gobierno participan para evitar su consumo continuo. Diseñar programas de seguridad ciudadana involucrando a los gobiernos locales. Entendida como un bien público, la seguridad ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica. Las estrategias de disuasión focalizada combinan la aplicación de la ley, la movilización de la comunidad y los servicios sociales en un intento de reducir el comportamiento delictivo para tipos específicos de delito. El Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un foro de diálogo y construcción de consensos conformado por el gobierno, partidos políticos presentes en el Congreso y organizaciones sociales. En este se elabora y aprueba lineamientos en políticas del Estado sobre la base del diálogo. Soluciones. Que el Acuerdo Nacional se abra a un diálogo nacional con un profundo sentido territorial y regional. De esta forma, lograr un equilibrio dinámico entre el gobierno nacional y gobiernos regionales, y que ese enlace regional sirva para promover esencialmente una inmensa reflexión sobre la situación que atraviesa todo nuestro país. El Acuerdo Nacional también propone de elecciones con un mínimo de reformas que no implicarán un tiempo extra y premura y que tenemos ese adelanto electoral. Mediante este, los participantes pueden llegar a un acuerdo pacífico atendiendo las necesidades de la población peruana y de esta forma evitar las propuestas violentas que ha estado ocurriendo en diversos departamentos de nuestro país. Dicho todo esto, se concluiría que si tomáramos en cuenta todas las posibles soluciones, se llegaría no solamente a una estabilidad política, sino que también a una estabilidad económica, que sería muy favorable para nuestro país. Muchas gracias.